Buenos días, mi nombre es Carlos Franco Cortés, soy médico cirujano, tengo la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología. Me desempeño en el área de traumatología de mi hospital Sergio Fernández de Coyique. El día de hoy vamos a hablar sobre traumatismos de miembros inferiores, específicamente el pie. Los temas a tratar son fracturas y luxaciones del astrágalo y calcáneo, luxofracturas del Lisfranc, fracturas de metatarso y falanges. Veremos que en traumatología pues es básico saber o recordar, mejor dicho, algo de la anatomía. Es así que vamos a recordar un poco de los huesos que tenemos en el pie, ¿no? El pie está dividido, ¿no?, topográficamente, digamos, en la zona del tarso y los metatarsos y las falanges. En la zona del tarso tenemos el hueso, el astrágalo, que es el que va a unir la tibia con calcáneo. Más en la base, en la parte posterior tenemos el calcáneo, ¿de acuerdo? Acá el calcáneo, astrágalo, calcáneo. Un poco más hacia adelante tenemos el hueso escafoide o hueso navicular en algunos textos. Y más adelante, en el número 7 acá, tenemos el hueso navicular. ¿Sí? Más adelante tenemos una hilera de tres huesos llamados las cuñas, ¿no? Todos estos huesos que tenemos acá se llaman los huesos del tarso. Más hacia adelante tenemos el antepié, que son la unión de los cinco huesos del metatarso. Vean ustedes acá. Falanges, tres falanges para cada dedo, excepto para el primer dedo. Es importante saber la numeración. El dedo gordo es el número uno, 2, 3, 4. Y el dedo más pequeñito, el meñique en algunos textos, es el quinto dedo. En traumatología mayormente lo llamamos por número, más no por su nombre de pulgar, dedo, no. Es dedo uno, 2, 3, 4 y 5. Acá vemos una vista lateral de los huesos del pie, en el cual vemos la posición del calcáneo. Vean ustedes, más posterior e inferior. En la zona superior tenemos el hueso del astrágalo con una trócla, que es la que lo va a unir a la mortaja de la tibia y peroné. El cuboide, vean ustedes hacia adelante, el escafoide, las tres cuñas, acá solamente se ven dos, los tres metatarsos, ¿sí?, y las falanges. Sabemos pues que los huesos deben estar fuertemente unidos mediante ligamentos unos a otros, porque de lo contrario pues se saldrían fácilmente. Entonces quiere decir que para que se luxen los huesos, estos ligamentos que vemos acá tan potentes pues tienen que ser rotos, ¿de acuerdo? Vean ustedes, en la parte posterior del hueso calcáneo tenemos un tendón potente o grueso, que es el tendón de Aquiles, famoso y conocido él, que es la unión de tres músculos en la parte superior de la tibia. Tenemos el tríceps sural, ¿de acuerdo? Acá en esta vista inferior tenemos al tendón, ¿no?, del peroneo lateral corto, que se inserta en la base del quinto metatarsiano, también lugar frecuente de fracturas, que ya lo vamos a ver más adelante. Y más hacia abajo tenemos el peroneo lateral corto, que se va hacia la zona plantar del pie. Vean ustedes la serie de ligamentos que tenemos acá, que unen fuertemente la zona del retropié con el antepié, ¿sí? Ahora pasaremos a hablar lo que es el astrágalo. Fractura de astrágalo. Diremos que el astrágalo es un hueso corto, es plano, alargado, tiene seis caras articulares que más o menos vienen a representar un 65 a 70% de la superficie corporal, está por una carillas articulares, ¿sí? Carece de inserciones musculotendinosas, que son los que normalmente dan pues irrigación, ¿no? Tienen tres partes: una cabeza que va hacia adelante, un cuello y un cuerpo que es en la zona más posterior. La irrigación está irrigada por las tres arterias que van hacia el pie. Vean ustedes acá, la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior, ¿no?, y una perforante de las peroneas, ¿sí? Entonces decimos que las tres arterias que van al pie irrigan al astrágalo, pero debemos decir que esta circulación es terminal, como se puede apreciar ahí, de tal manera que frente a fracturas, no, sobre todo del cuello, que son las más frecuentes, nos podemos dar en problemas. Asimismo tiene una apófisis posterior y lateral. La posterior muchas veces puede ser asiento de fracturas, que nos pasa imperceptible para los médicos, incluso para los traumatólogos. Seguimos. La fractura del astrágalo, vemos pues que en su mayoría, en un 50%, corresponden a la zona del cuello, ¿sí?, lugar frecuente de fracturas. En un 40% de las fracturas están localizadas a nivel del cuerpo, ¿no? Son fracturas de un manejo muy complejo, y muchas veces dejan secuelas. Son fracturas multifragmentarias sobre todo. En un 5 a 10% menos frecuente están localizados en la cabeza del astrágalo, y las demás son de localización en la apófisis posterior,
que muchas veces por abulsión o compresión se dan a dar estas fracturas. Antecedentes. Una fractura de astrágalo pues es como consecuencia de un traumatismo de alta energía, básicamente caídas de altura, accidentes deportivos o accidentes de tránsito. Mecanismo de lesión es típica la hiperflexión dorsal del pie. ¿Qué quiere decir eso? Que las puntas de los dedos del pie van a ir hacia arriba, de tal manera que eso nos lleva a una fractura del astrágalo. El cuadro clínico, como llega un paciente a la emergencia, pues el dolor es intenso, la deformidad dependiendo de la gravedad de la fractura se va a dar, la impotencia funcional para la deambulación es bastante frecuente, hematoma y flictenas, cuando ya este edema es muy marcado se produce la flictena, como ustedes pueden apreciar aquí en la lámina, son estas a manera de ampollas o flictenas propiamente dicho, la deformidad marcada, ¿de acuerdo? Fractura del astrágalo. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos esto? Mediante básicamente lo que es una radiología, rayos X, vean ustedes acá se puede apreciar una fractura, es lo básico, lo fundamental que debemos tener pues un médico traumatólogo en las emergencias, ¿no? Una tomografía, el ecograma multicorde con reconstrucción 3D también nos puede ayudar bastante, vean, este es un ejemplo de una tomografía y una resonancia magnética si yo deseo ver algún tipo de compromiso ligamentario. La fractura gastral, hay una clasificación de Hawking. Esta clasificación básicamente es sobre la fractura del cuello. Tenemos así que las de tipo 1 son fracturas verticales no desplazadas. No está desplazada esta fractura y el riesgo de necrosis avascular es aproximadamente de un 10%. Fractura desplazada con subluxación subastragalina, ¿de acuerdo? Vean la parte posterior, se subluxa, ¿no? El riesgo de necrosis avascular de la zona anterior o de la cabeza del astrágalo va a un promedio de 40%, ¿no? Esta necrosis. La de tipo 3, ¿no? El desplazamiento, la zona posterior del cuerpo se luxa, ¿de acuerdo? Se luxa y el riesgo es de un 90% de necrosis. Y la de tipo 4 tenemos una fractura desplazada con luxación de la cabeza y la extrusión del cuerpo. Es decir, todo el componente astragalino se sale de su ubicación, en el cual pues, vemos que el riesgo de necrosis avascular es de un 100%. Ejemplos de radiográficos de los diferentes tipos de fracturas. Tenemos la tipo 1, fractura no desplazada, tipo 2, vean ustedes, ligero desplazamiento, la de tipo 3, vean ustedes, se subluxa la zona de la posterior del astrágalo, y en el tipo 4 en el cual todo el componente astragalino se ha salido de su lugar, ¿no? Ejemplos también acá, la tipo 1, tipo 2, ¿de acuerdo? La tipo 3 y la tipo 4 en el cual se ha salido todo el astrágalo, se ha salido de su ubicación. Son fracturas de alta energía que dejan graves secuelas. ¿Qué hacemos cuando un paciente no llega a emergencia? Lo primero que debemos hacer, ya vimos, es una radiografía. Una vez que hemos confirmado el diagnóstico, podemos pasar a colocarle una férula de yeso, que consiste en colocar un yeso en la zona posterior de la tibia, ¿de acuerdo? Y protegido por una vena elástica. Eso sobre todo cuando hay mucho edema, para un tipo 1, ¿no? De una fractura de astrágalo, se puede colocar esto. Pierna en alto, hielo, analgésicos. ¿De acuerdo? Esa es la forma de tratar un tipo 1. Y si no está muy desplazada, se puede colocar una bota de yeso. Una bota de yeso para tratar de inmovilizar esta fractura de astrágalo, sobre todo si es tipo 1, ¿no? Si ya vemos que es una tipo 2, tipo 3, en el cual el desplazamiento es mayor, el tratamiento de elección es el quirúrgico, ¿no? Tenemos ahí que se puede colocar unos tornillos canulados, ¿sí? Unos tornillos canulados y dos formas básicamente de presentación. La idea es que la fractura sea reducida, ¿no? Con esos tornillos, ¿no? De atrás hacia adelante, ¿sí? ¿De acuerdo? Tratando de unirla, o en su defecto, de adelante hacia atrás, ¿no? La idea es que la fractura sea lo mejor reducida. Estos tornillos canulados se usa un arco en C. Un arco en C es un equipo de irradiación constante, ¿de acuerdo? En el cual vemos, sin hacer mayores cortes a la piel, ¿de acuerdo? Vemos y colocamos el tornillo mediante este arco en C, ¿no? ¿Qué complicaciones nos puede dar estas fracturas? Vemos acá una osteonecrosis, quiere decir que el hueso en la parte anterior, la cabeza se necrosa. La circulación sanguínea ha sido lesionada de tal manera que ya no pasa sangre y se necrosa, ¿sí? Da una inestabilidad del pie.
dolor crónico, que es lo que más les molestan a los pacientes cuando son después de tener una fractura de astrágalo, tienen una artrosis subastragalina. Quiere decir que en esta zona inferior del astrágalo con el calcáneo se empieza a producir una suerte de artrosis y eso produce mucho dolor. La consolidación viciosa cuando fue operado o no operado, pues a veces no quedan bien estas fracturas, pegan, pero en una posición anormal. Y la deformidad del retropié puede quedar en varo, puede quedar en valgo. Hay distintas formas de que, y por supuesto todas dan dolor. Sigamos con fracturas del calcáneo. Revisemos el hueso calcáneo. Es un hueso corto, asimétrico, de forma cúbica. Tiene 6 caras, 2 superficies articulares. Constituye la base del talón. ¿De acuerdo? La base del talón. Se articula en la parte superior con el astrágalo, ¿no? A través de la articulación subastragalina y en la parte anterior con el hueso cuboides. Es el primer punto de apoyo para iniciar la marcha. Recuerden, el talón es un punto importante para el inicio de la marcha. De tal manera que debemos reconstituir esta fractura lo mejor posible. Sabemos también que la parte inferior del calcáneo tiene una almohadilla plantar, que es un tejido graso grueso con una función de amortiguación. Y en la parte posterior del calcáneo e inferior tenemos la inserción para el tendón de Aquiles. Veamos acá la anatomía del calcáneo. Esta es una vista superior del calcáneo, esta es una vista inferior, esta es una vista lateral y de acá es una vista medial con sus carillas articulares tanto para el astrágalo como para el cuboides. Vean ustedes acá, en esta zona es lugar frecuente donde se asientan también los espolón calcáneo. ¿De acuerdo? Vean la forma que tiene. ¿Sí? Muy bien. Asimismo tenemos que la irrigación. Este hueso también está irrigado por las 3 arterias que van al pie. Vean ustedes acá la peronea, la tibial posterior y la tibial anterior. ¿Sí? Todas las arterias dan una irrigación a este hueso. Fracturas de calcáneo. ¿Cómo se fractura un calcáneo? El mecanismo básico de lesión de un calcáneo es una caída. Caída de altura, ¿de acuerdo? Pues un segundo piso, un tercer piso, por compresión axial. O sea, de arriba hacia abajo comprime el hueso. Muchas veces se compara en traumatología a este hueso calcáneo como si fuese como unas galletas sobrepuestas, ¿no? Como una pila de galletas de tal manera que, imagínense ustedes, si tenemos una pila de galletas sobrepuestas y algo lo golpea de arriba hacia abajo, pues lo destroza, ¿no? Entonces, estas fracturas del calcáneo tienen esa propiedad. También se pueden dar estas fracturas en accidente de tránsito por abulsión, sobre todo del tendón de Aquiles, ya veremos más adelante cómo lo abulsiona, y torsión o trauma directo. Golpe directo sobre la zona del calcáneo nos puede llevar a fracturas. Claro está. Fracturas de calcáneo. Clínicamente, ¿cómo llega un paciente a la emergencia? El dolor puede ser de moderada a gran intensidad dependiendo la magnitud de la fractura, la incapacidad para caminar, ¿de acuerdo? Tumefacción y deformidad. Hematoma en la planta del pie es típico. El hematoma en la planta del pie nos da un signo casi probable de una fractura de hueso calcáneo. Y como siempre nos apoyamos en la radiología para hacer nuestro diagnóstico correcto. Las vistas son antero-posterior, lateral, oblicua derecha, oblicua izquierda y axial. Esta es una vista axial del calcáneo en el cual muchas veces se ve que los fragmentos se van al varo, ¿de acuerdo? Una tomografía multicorte con reconstrucción es básico si nosotros queremos intentar algún tipo de tratamiento quirúrgico. No podemos operar un calcáneo sin una tomografía con reconstrucción. Acá vemos, por ejemplo, ¿sí? Cómo llega un paciente a la consulta. Este es un hematoma que está cerca al calcáneo. Vean ustedes acá. Esta es una fractura de hueso calcáneo extraarticular, ¿sí? Que está fuera de la articulación. Vean ustedes, es típico, ¿no? La varización del fragmento del calcáneo, ¿eh? Esto debe ser corregido al momento de la cirugía. Vean ustedes, esta es la parte externa, esta es la parte interna y esto se va hacia adentro, ya se ha varizado. Esto debemos corregirlo en la cirugía. Importante, importante saber el ángulo de Boulder. ¿Qué cosa es el ángulo de Boulder? El ángulo de Boulder menciona que se toma como punto de referencia el punto más alto del calcáneo, ¿sí? Una línea hacia el punto más alto anterior del calcáneo
y otra línea hacia el punto más alto posterior del hueso calcáneo. Eso se hace una bisectriz y se forma un ángulo de 20 a 40 o de 25 hasta 45 hasta 40 grados como máximo. Este ángulo es importante cuando yo quiero decidir un tratamiento quirúrgico. Esto me va a dar la altura del hueso calcáneo, ¿de acuerdo? Las fracturas del calcáneo pueden ser extraarticulares, como ya le mencioné, en el cual no hay compromiso de la articulación subastragalina. Fracturas del cuerpo o tuberosidades, el tratamiento puede ser conservador con yeso por unas 6 semanas, o una intraarticular, que es lo más frecuente y que es lo más grave, cuando hay compromiso de la articulación subastragalina. Y por último, fracturas por avulsión de la tuberosidad posterior del calcáneo, cuando el tendón de Aquiles bruscamente desprende un fragmento del calcáneo y lo lleva hacia atrás, como si fuese una boca de pescado. Fracturas intraarticulares, ya les mencioné que es la fractura que con mayor frecuencia se da, mencionan que es hasta un 75% del total de la fractura del calcáneo, tiene un compromiso articular con el astrágalo. A nivel de la articulación subastragalina, el pronóstico es malo, deja muchas secuelas. Cuando nos llega un paciente a la emergencia y encontramos que tiene una fractura de calcáneo, estamos obligados a revisar otro tipo de lesiones, sobre todo a nivel del platillo tibial o de la meseta tibial. Vean ustedes, se compromete también a este nivel la tibia, puede haber fracturas a nivel de las vértebras lumbares, como en el caso de acá, ¿sí? Y también fracturas de pelvis. Entonces quiere decir que es obligatorio a todo paciente que ha caído de altura pedir radiografía de rodillas, pedir radiografía de columna y pedir radiografía de pelvis. Les mencionaba que el ángulo de Boller es muy importante. Vean ustedes, tenemos una radiografía de un paciente con una fractura que sí, pues efectivamente tiene un trazo articular, ¿sí? Pero es leve, no está desplazado. Sobre la placa se debe trazar los ángulos, vean ustedes acá, los ángulos, ¿sí? En el cual menciona que aquí aproximadamente está en alrededor de 30%. Quiere decir que el tratamiento puede ser conservador, no requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Bueno, ahora nos corresponde qué hacemos con un paciente que tiene una fractura del calcáneo. ¿Cómo lo decido? Muy bien. La edad es muy importante. Aparte del ángulo de Boller que ya le mencioné, ¿no? Otro de los criterios importantes para decidir si opero o no opero a un paciente es la edad. Se puede operar, mencionan, hasta los 50, máximo 55 años de edad. Los mayores de esa edad es preferible considerar un tratamiento conservador con yeso. El yeso, olvidé decirles, se coloca más o menos de 6 a 8 semanas una bota de yeso. Y con ello quedan pues relativamente bien. El estado general es importante para decidir la cirugía. Por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad asociada, si la deambulación es limitada, no se opera. Nosotros siempre decidimos esto en base a su estado general del paciente. Según el tipo de fractura, si es una fractura no desplazada, el tratamiento puede ser conservador, le repito, con una bota de yeso durante 6, máximo 8 semanas, luego terapia física, es suficiente. Fracturas desplazadas, el tratamiento puede ser quirúrgico, ¿no? Ya lo vimos, puede ser más adelante vamos a ver, digo, con tornillos, con clavos, con quistes, en fin. Y en las fracturas conminutadas, la artrodesis es la decisión. Las lesiones de parte blanda es muy importante ver antes de decidir la cirugía. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un tobillo muy hinchado, pues no va a ser un problema luego para cerrar la herida. De tal manera que uno puede operar desde las primeras 24 horas en el cual el edema no ha llegado a su máxima expresión o esperar de 14 a 20 días en promedio después de la fractura en el cual el edema ya bajó. Baja con medicamentos, con reposo, con hielo. Entonces yo puedo tener esas dos alternativas. O lo opero antes de las 24 horas o lo opero después de las 2 a 3 semanas en promedio. Y es muy importante la experiencia del cirujano. Una fractura de calcáneo no es de fácil manejo. ¿De acuerdo? De tal manera que un paciente tiene que estar tener mucha experiencia en el tratamiento de estas fracturas. Acá ejemplo de unas fracturas que hemos tenido en un hospital. Vean ustedes, son unos tornillos esponjosa tratando de reducir la fractura y un clavo Kirchner. ¿Sí? Esta es una vista lateral, esta es una vista frontal en el cual se puede ver que todavía está pues un poco amargo, ¿no? El tratamiento es bastante ingrato de este hueso. Casi hay que tener mucha experiencia para que llevar a buen término con estas fracturas.
Otro ejemplo, le mencioné también en el antes que había fracturas por abulsión de la zona posterior del calcáneo, en el cual se le han colocado dos tornillos, vean ustedes, dos tornillos de esponjosa, rosca distal, manteniendo la fractura en su sitio. Vean ustedes acá ejemplos de fracturas con compromiso articular, en el cual se le ha colocado un clavo al Steinman, ¿no? Tratando de mejorar, vean esta posición y luego la siguiente, en el cual el ángulo de Boller se ha llevado más o menos a unos 30 grados, se ha mejorado bastante, digamos, ¿no? Esta es una fractura articular, vean acá está el trazo de fractura, acá está ese es un clavo Steinman, ¿no? Tratando de mejorar la fractura que se evidencia ahí, ¿no? Y por último, esta lámina es para mencionar que también existen tratamientos, ¿no? Con placas para calcáneo. Este es un material de osteosíntesis que tiene la forma de una malla. Vean ustedes que se va adaptando a la superficie del hueso calcáneo, a las irregularidades del hueso calcáneo. Tornillos por acá, otros quedan libres. Donde se puede colocar un tornillo se le coloca, ¿no? Este ya sería una reducción cruenta o reducción abierta más fijación interna. ¿Qué objetivo tengo yo cuando me encuentro frente a una fractura de calcáneo? Restaurar la congruencia de la caridad articular posterior de la articulación subastragalina. Restaurar el ángulo de Boller. Ya les mencioné, de 20 hasta 30 grados puede ser. Reducir el ancho del calcáneo. Descomprimir el espacio subperoneal del tendón del peroneo lateral largo y corto. Ya saben, por un costadito pasaban estos tendones que son importantes, que se ven a insertar en el quinto metatarsiano. Realinear la tuberosidad posterior en una posición valga. Vieron ustedes anteriormente que el calcáneo cuando se fractura se va en varo, pues nosotros debemos llevarlo al valgo, que es lo normal, lo más fisiológico posible, ¿no? Y reducir la articulación calcáneo-cuboidea pues si hubiera una fractura, ¿no? Estos son los objetivos que uno se plantea para la operación. ¿Qué complicaciones puede tener el tratamiento quirúrgico? La necrosis cutánea. Bastante frecuente, de acuerdo, por el trauma que ha tenido propio la fractura, le agregamos otro trauma quirúrgico, pues puede haber necrosis en la piel. Dehiscencia de la herida operatoria. Se puede abrir la herida operatoria. Infección de herida operatoria. Pérdida de la reducción de los fragmentos principales. Reducción inadecuada. Se puede lesionar el nervio sural. Lesión de los nervios del tendón de los peroneos y dolor crónico del pie. Artrosis subastragalina. Estas son las complicaciones que se dan con bastante frecuencia, ¿no? El dolor crónico del pie, ¿de acuerdo? Y se puede perder una reducción inadecuada del calcáneo. Al ser un hueso bastante lábil, entonces se puede perder la reducción. Luxo fractura de Lisfranc. Otro tema. Aquí llamamos una articulación de Lisfranc. Se llama articulación de Lisfranc a la unión de los huesos del tarso que se dan con los huesos del metatarso. Ya luego lo vamos a ver. Esta articulación proporciona una estabilidad intrínseca como resultado de la forma de sus huesos y su relación en esta área. Acá lo veremos. Vean ustedes, esta es la línea que tenemos, la línea o la articulación de Lisfranc, la anterior, ¿sí? En el cual los huesos del tarso, las tres cuñas con el cuboide, se articulan con los cinco huesos del metatarso. Vean ustedes acá, esta es la línea de Lisfranc o articulación de Lisfranc en algunos textos, ¿sí? Acá, Chopin. Pero este es el motivo de la clase del día de hoy. Vean ustedes la anatomía que tiene el segundo hueso metatarsiano, que es básico para comprender las lesiones del Lisfranc. Este segundo hueso, vean ustedes, está encajado entre la segunda y la tercera cuña. Ahí, ¿de acuerdo? En esta vista tenemos un ligamento de Lisfranc, que también es muy importante para las luxaciones de todo ese componente metatarsiano, que va desde la primera cuña o la cuña medial hacia el segundo metatarsiano, hacia la base del segundo metatarsiano, que cuando esto se rompe, pues nos va a llevar a una luxación de todo el componente metatarsiano, que puede ser hacia afuera o hacia adentro, ya lo veremos. O muchas veces también puede ser causa de fractura. Este ligamento no desprende un fragmento de hueso del segundo metatarsiano. Mecanismo de lesión. Vean ustedes, puede producirse por accidentes deportivos, accidente de tránsito, el pie se queda atascado en el pedal del carro,
bajando unas gradas. Vean ustedes eso, pisan inadecuadamente, ¿sí? Entonces se luxa todo el componente metatarsiano. ¿Cómo yo diagnostico una luxofractura del diafragma? Como siempre, yo me baso en emergencia en una radiología. Rayos X es muy importante, repito una vez más, para los diagnósticos en traumatología. Una tomografía con reconstrucción es muy importante también para definir la magnitud del daño y una resonancia magnética nuclear para ver si hay algún compromiso de los ligamentos, sobre todo del ligamento del Lisfranc. Clínica, ¿cómo llega un paciente a la emergencia? El dolor muy intenso que aumenta con la palpación de los metatarsianos. Inflamación, edema, que muchas veces puede llegar a un síndrome compartimental. Inestabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo empiezo a presionar los huesos del metatarso y la articulación está móvil, se mueve. ¿De acuerdo? Y también puede haber una equimosis plantar. A nivel de la planta del pie se puede producir un hematoma. Esos son signos más o menos típicos de una luxación, luxofractura del diafragma. Pero ya sabes, siempre acá nos ayuda a un diagnóstico preciso. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un síndrome compartimental, que es el aumento de la presión intracompartimiento de los músculos que tenemos tanto en el dorso del pie como en la planta del pie. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando llega esto a nuestra emergencia? Esto está catalogado como una emergencia propia en traumatología. Se hace una fasciotomía. Ustedes pueden apreciar acá dos cortes a nivel del dorso del pie, ¿sí? Para tratar de evacuar el hematoma y que el edema baje. Y se hace un corte a nivel de la zona medial e inferior de la planta del pie, no en la planta del pie, sino en la zona medial, ¿sí? Tratando de evacuar todo el hematoma que pueda haber en la zona plantar, ¿no? Eso sí es una emergencia que debe ser dado rápidamente. Existen clasificaciones varias para este tipo de luxofracturas. Escogí una, la de clasificación de Mierson, en el cual divide a las fracturas tipo A, que supone un desplazamiento de los 5 metatarsianos con o sin fractura de la base del segundo metatarsiano. El desplazamiento puede ser lateral o dorsolateral, ¿no? Que también se denomina homolateral. La del tipo B está indemne, una o más articulaciones. El desplazamiento puede ser medial o el desplazamiento puede ser lateral. La de tipo C, lesiones divergentes, pueden ser parciales, la C1, o complejas, la C2, ¿no? Son lesiones de alta energía que a veces se produce pues, un síndrome compartimental, como ya lo vimos anteriormente. Acá tenemos un ejemplo de esta luxofractura del Lisfranc, en el cual podemos apreciar que el primer metatarsiano se desplazó hacia la parte medial y una fractura del segundo metatarso y todo el componente del tercero, cuarto y quinto metatarsiano se ha desplazado hacia el lateral. Es divergente, vean ustedes, ¿no? Es típico este tipo de fractura y se desplaza hacia lateral y dorsal por si acaso, ¿eh? Lateral y dorsal. Entonces, el objetivo, ya veremos más adelante, del tratamiento es restaurar la base del segundo metatarsiano mediante tornillos, como en el caso de acá, o clavos quites, como ya veremos más adelante. Radiografías, vean ustedes acá, tenemos una fractura del segundo metatarsiano, desplazamiento lateral, ¿sí? ¿Qué se hizo acá? Se colocó una placa con tornillos, vean ustedes acá, más una serie de clavos Kirchner, ¿no? Los clavos Kirchner son para mantener reducida la luxación de estos huesos. Pero ¿qué pasa cuando ya pasó demasiado tiempo y no se ha reducido por diferentes motivos una luxación de luxofractura del Lisfranc? Cuando ya pasó más de 1 o 2 meses, ya decimos que esta luxofractura es inveterada. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Hacer otra cosa que es la artrodesis tarso-metatarso. ¿En qué consiste la artrodesis? Fijar la articulación de estos tres huesos del metatarso con las tres primeras cuñas. ¿De acuerdo? Vean ustedes, acá se le coloca una placa con tornillos que van a las cuñas, a la primera cuña, y tornillos a nivel de metatarso. Esto es una artrodesis. Esto va a fijar la articulación. Ya no va a haber movimiento en el antepié, ¿de acuerdo? Pero ya por lo menos el pie toma cierta forma, ¿no? Que le permite caminar sin mayor molestia.
Asimismo, debemos tener presente que se pueden dar las fracturas del hueso escafoide o hueso navicular. Vean ustedes acá, este es el hueso escafoide que está por delante del hueso calcáneo, tiene una forma de media luna, ¿sí? Y esta es la fractura. El tratamiento, cuando está muy desplazado, puede ser la colocación de un tornillo interfragmentario, ¿sí? Cuando la fractura no está muy desplazada, basta la colocación de una bota de yeso suficiente durante unas 6 semanas en promedio y luego se van a terapia física. No deja mayores secuelas. No es tan grave comparado pues, con una fractura de un astrágalo o una fractura del calcáneo. Asimismo debemos ver fracturas ¿no? de metatarsos. Vean ustedes acá ejemplo de una fractura del primer metatarsiano, que es una fractura articular. ¿Sí? Vean ustedes, solo con clavos Kirchner. Son clavitos Kirchner sencillos, simples de colocar, pero siempre debemos apoyarnos en radiología. ¿De acuerdo? En sala de operaciones. Vean ustedes acá, el primer metatarsiano se fija con el segundo para que le dé estabilidad. Este clavo Kirchner tiene que agarrar el primero y el segundo metatarsiano. Dos clavos. Y el de acá une a la primera cuña. Entonces, de esta manera le damos estabilidad a esta articulación. Por 4 semanas en promedio, luego se retiran los clavos Kirchner y pasa el paciente a terapia física. Ejemplo de fractura. Estas se llaman otras fracturas por estrés. Vean ustedes acá en el segundo metatarsiano, ¿no? Diferentes pacientes que se han fracturado. La mecánica de este es un trauma a repetición. Se ve con cierta frecuencia en pacientes, ¿no? Que tienen traumatismo severo, traumatismos constantes, mejor dicho, sobre la planta del pie, como los militares o los deportistas, que durante marchas prolongadas pueden producir estas fracturas que muchas veces pasa desapercibida, tanto para el paciente como para algunos médicos. ¿Por qué? Porque el paciente no recuerda ningún accidente traumático fuerte, digamos, que le haya producido el dolor. Esto se produce por traumatismos a repetición constante, ¿no? El tratamiento solamente es colocación de una bota de yeso, reposo y con eso va bastante bien. Un lugar frecuente de fracturas también en traumatología es a nivel de la base del quinto metatarsiano. Como ustedes pueden apreciar acá, se produce por inversión del pie, bastante frecuente en pacientes mujeres que usan zapatos con tacos, en el cual se invierte el pie. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta del pie se va hacia la cara interna, de tal manera que este fragmento es traccionado por el tendón peroneo lateral corto, lo jala, lo desplaza hacia atrás y rompe su inserción. ¿Estamos? Entonces, este es el ejemplo de una fractura en la base en el cual se le colocó un tornillo, ¿sí? Un tornillo para reducir la fractura. La reducción está perfecta, está muy bonita, en el cual no se aprecia ningún tipo de fractura. No se aprecia ya la fractura, ¿sí? Luego se acompaña también con una bota de yeso durante 4, máximo 6 semanas y con eso es suficiente. Tenemos otras fracturas del quinto metatarso también, igual por inversión del pie, en el cual la fractura pues no es no está muy desplazada, es pequeña, como el ejemplo de acá, o un poquito más grande como en este ejemplo que tenemos acá. En esto pues no se opera, ¿no? ¿Qué hacemos? Simplemente el tratamiento es conservador con una bota de yeso, que puede estar colocada durante 4, máximo 6 semanas, le repito, ¿no? Y la evolución es buena. Luego de retirado el yeso, pues pasa a lo que es terapia física. Tenemos también lesiones de luxaciones metatarsofalángicas, se ve con cierta frecuencia. Tenemos siempre que averiguar un antecedente traumático. Eso no se luxa de por sí. Tiene que haber un accidente traumático, caídas, golpes, accidente deportivo, tantas cosas. Clínicamente llega un paciente con mucho dolor, la deformidad del pie es evidente, la impotencia funcional para la movilización de esa articulación también, y ya sabes, siempre nos apoyamos en un diagnóstico con una placa radiográfica antero-posterior y una oblicua, es básico para nuestro tratamiento. Por más que sea clínicamente diagnosticado una luxación, nosotros siempre debemos apoyarnos en una radiología. ¿Por qué? Porque es la única forma de demostrar que hubo una luxación. ¿Qué quiere decir? Antes de yo proceder a hacer un tratamiento, yo debo ver una radiografía para demostrar que hubo una luxación. ¿De acuerdo? El tratamiento consiste en hacer una reducción incruenta más una bota de yeso. ¿De acuerdo? Durante 3 semanas en promedio. El tratamiento quirúrgico es un poco raro. Pocas veces algunas veces se puede dar, pero no es lo frecuente. No es lo frecuente.
¿De acuerdo? A este nivel se puede meter el tendón, unos tendones que tiene la zona plantar, se puede introducir aquí en la zona de la articulación y nos impide la reducción cerrada. De tal manera que es la única forma de abrir o si no hacer una operación propiamente dicha. Asimismo tenemos fracturas, malluxaciones de la falange. Vean ustedes acá es una fractura del primera falange, en el cual el antecedente traumático es importante, puede ser de baja o alta energía, un trauma directo, golpes con piedra o algo en los dedos del pie, nos lleva pues, a una fractura. El diagnóstico, ya saben, es radiológico, siempre la radiografía nos ayuda. La clínica, dolor es variable según la intensidad, edema y hematoma subungual. Cuando la lesión es a nivel de la falange distal, se puede producir un hematoma subungual, que es el que produce mucho dolor. Es el que produce mucho dolor, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? El tratamiento para una fractura es una sindactilia. Sindactilia es unir dos dedos. El de la fractura se une con el dedo que esté acompañado a su lado, de tal manera que se produce una sindactilia, se juntan los dedos. ¿Sí? Se extrae el hematoma subungual. ¿En qué consiste eso? Mediante una aguja 18 puede ser, se hacen pequeñas perforaciones a nivel de la uña, tratando de evacuar todo el hematoma que puede existir debajo de la uña. Al hacer esto nosotros le calmamos bastante el dolor, ¿de acuerdo? Eh, el tratamiento quirúrgico solo si está desplazado o si tiene un compromiso articular, como es el siguiente caso. Vean ustedes acá sí hay un compromiso articular de la falange proximal. En este caso sí debería ser operado, pues, ¿no? Se le puede colocar un tornillo si permite el tamaño del fragmento o colocar un clavo Kirchner, que es lo más delgado, tratando de juntar este fragmento. ¿De acuerdo? Antecedente traumático, diagnóstico radiológico es muy importante. Ya le digo, el tratamiento quirúrgico dependiendo del trazo articular o si está desplazada. Vean ustedes acá la luxación de los dedos. El segundo dedo está luxado en la nivel interfalángica proximal, se ha salido. El antecedente siempre es traumático, puede ser de baja energía, básicamente en accidentes deportivos. ¿Sí? El diagnóstico radiológico. Clínicamente llega un paciente con dolor, deformidad, impotencia funcional, ¿de acuerdo? Y siempre hay que revisar la zona inferior de la planta del pie, porque a ese nivel muchas veces estas luxaciones se hacen expuestas, debido a que la piel a nivel de la parte plantar de los dedos es delgada, ¿no? El fragmento que va hacia abajo, en este caso es la falange, puede hacer un corte puede lesionar la piel y hacerse una luxación expuesta. ¿De acuerdo? Entonces es frecuente encontrar que estas luxaciones interfalángicas se pueden hacer expuestas, sobre todo en la parte inferior de los dedos. El tratamiento es una reducción incruenta con anestesia local, se coloca anestesia a nivel de la articulación, ¿no? Se jala el dedo y se flexiona hacia abajo, ¿sí? Entonces de esa manera se puede reducir y siempre se le toma una radiografía de control para ver si está en su sitio, ¿no? Y se inmoviliza con sindactilia, que es una sindactilia, ya les mencioné, se juntan dos dedos, el dedo lesionado más el dedo que esté a su ladito, con un esparadrapo se juntan durante unos 15, 20 días máximo y es suficiente. El tratamiento quirúrgico es raro, la verdad que es raro. A veces pues, se puede introducir ahí los tendones, ¿no? El flexor o el extensor de los dedos se puede meter, o si no también las bandeletas de la articulación. Entonces, en esos casos sí se nos puede hacer un poco difícil la reducción cerrada. Si ese fue el caso, entonces el tratamiento quirúrgico es la elección. Se hace un pequeño corte a nivel de la zona dorsal del pie, ¿sí? Y se trata y se introduce pues el huesito a su articulación. Muchas veces si esta hueso se vuelve a salir se coloca un clavo de Kirchner tratando de mantener la reducción. A veces se sale, es cierto. Entonces ahí le colocamos un clavo de Kirchner tratando de mantener la reducción de la luxación. Ya les digo que es un poco rara esa presentación, ¿no? Y creo que eso ya fue todo. Muchas gracias. Acá una foto de unos amigos de mi hospital. Gracias.